ahora tenemos una parte muy, muy interesante que está a cargo de nuestro queridísimo Omid Rohani, que lo tenemos desde el norte de Argentina, quien también ha viajado a Tierra Santa y ha sido entre los representantes de Argentina para esta visita, parte del Consejo Regional Bahá'í del Norte, y tiene un tema que sería los poderes espirituales, y esa parte realmente post regreso de Tierra Santa nos puede deleitar con sus comentarios. Adelante, queridísimo Omichun, por favor. Alá, papá, muchísimas gracias, queridos amigos, especialmente a la Asamblea Nacional, por haber pensado en mí, viendo los rostros y tanta gente capaz de transmitir una charla. No puedo creer que me hayan elegido a mí, así que lo único que hice fue, bueno, intentar estudiar un poquitito este tema del título, ¿no? Los poderes espirituales, y transmitir y compartir con ustedes para aprender, porque en realidad voy a compartir un segundito pantalla, si puede ser, Darius Jan. Gracias. Entonces ahí se hace un poquitito más llevadero para que vean las citas de la fe. A ver si me deja allí. Ahí deberías poder, Omid-Jan. A ver, ahí pruebo. Un segundito. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, queridos amigos, el título de esta charla, Los poderes espirituales, lo primero que me llevó a mí fue a pensar, bueno, ¿cuáles son los poderes espirituales, no? Y como no sabía por dónde empezar, dirigí un poco mi atención a ver qué decían los textos sagrados sobre los poderes espirituales. Y llegué a esta cita, que en realidad es parte de una carta escrita en nombre del guardián a un creyente, que dice lo siguiente: la oración y la meditación son factores muy importantes en la profundización de la vida espiritual del individuo. Paralelamente a ellas deben ir también el estudio y la acción, pues es el resultado tangible. Así que desmenucé un poquitito esta cita, este extracto de la carta del guardián, y vamos a ver que hemos marcado la oración, la meditación, el estudio y la acción como parte de los poderes espirituales. Como yo no los veo a ustedes, si por ahí no se escucha o si hay algún inconveniente me avisan. A ver, empecemos por el primero, la oración, ¿sí? Dice Abdul Bahá: tu corazón está ocupado en la conmemoración de Dios. Tu alma se regocija con las buenas nuevas de Dios y estás absorta en oración. El estado de oración es la mejor de las condiciones. Cuando empecé a preparar esto pensaba que ya todos ustedes saben básicamente qué es la oración, ¿no? Lo hemos estudiado en el libro de Instituto Rugí. Sabemos que la oración es la conversación con Dios, que es la mejor de las condiciones, como dice la cita. Inclusive sabemos que Mahoma dice que es como una escalera suspendida entre el cielo y la tierra. También que es mejor hacerla en los momentos privados, donde estamos libres de preocupaciones, que no importa la cantidad o la extensión de la oración, sino el espíritu con el que lo hacemos. O sea, todo eso ya ustedes lo sabían. Pero también sabemos que Dios es Dios y siempre hace su voluntad. Entonces una de las preguntas que me surgía es, ¿para qué oramos? Y no puedo dejar de recordar una historia de Abdul Bahá que creo que nos puede ayudar a dilucidar un poquitito para qué oramos. Que no es lo mismo que por qué oramos, sino para qué oramos. Dice que Abdul Bahá una vez en Tierra Santa veía a un hombre que estaba extremadamente feliz, en todo momento extremadamente feliz. Entonces decide llamarlo y con mucha intriga le dice: disculpe señor, ¿por qué usted está en todo momento extremadamente feliz? Y el hombre le responde:
porque todo lo que yo quiero, Dios lo hace. Entonces Abdul-Bahá se queda sorprendido y le dice, y a ver, explíqueme, ¿cómo es eso de que todo lo que usted quiere, Dios lo hace? ¿Cómo está tan seguro? Y este hombre le contesta que dice, yo he descubierto que Dios siempre hace lo que quiere. Entonces yo he puesto mi voluntad en consonancia con la voluntad de Dios, entonces veo materializado todos mis deseos. Entonces es una manera muy interesante de ver de que la oración sirve para disponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debe haber muchísimas otras formas de explicarlo, pero esta fórmula que nace de esta anécdota es muy interesante para ver, especialmente porque Bahá'u'lláh nos dice que hay dos pilares espirituales en el hombre, ¿no? Uno es el ayuno y el otro es la oración. Entonces ahí empezamos a descubrir el poder que tiene la oración como poder espiritual, que es el título de esta charla. Ahora bien, el Bab nos da una advertencia. Nos dice, no dejemos que nuestra lengua ofrezca una alabanza a Dios de palabra mientras nuestro corazón no esté en armonía con el punto focal de comunión. Y obviamente lo primero que me vino a la cabeza es, ¿y cuál es el punto focal de comunión cuando oramos? Bueno, el guardián nos da una ayuda para dilucidar esto. El guardián dice que no debemos ser rígidos, que no hay un conjunto de reglas, pero lo principal es que debemos enfocarnos en Dios. ¿Y cómo pensamos en Dios durante la oración? Dirigiendo nuestros pensamientos a Bahá'u'lláh, dirán algunos, a Abdul-Bahá, otro dice pensando en la humanidad, en el amor, en todos los profetas. Y Joy Effendi nos ayuda diciendo que las oraciones serían más eficaces e iluminadoras si son dirigidas a Dios, a través de su manifestación. Entonces nosotros al momento de estar orando podemos pedir a la manifestación de Dios que intervenga con nosotros, porque dice Bahá'u'lláh que en el otro mundo también es el intermediario entre las personas y Dios. Esto me pareció muy interesante y siempre traté de llevarlo hacia el tema de ¿y por qué un poder? ¿Dónde puedo observarlo tangiblemente al poder de la oración? Y como ustedes podrán ver, creo que están viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla, ahí está el templo continental. ¿Sí? Omichan, perdón. Sí. Está mostrando el modo de edición del PowerPoint. No se está viendo la diapositiva que está perdón. pasando. A ver, voy de vuelta. Disculpen. Ahí está. ¿Ahí? Presiona F5, apretá F5, sí. Así pasa a modo presentación. A ver. En mi compu lo estoy viendo. Lo podés ir pasando con la flechita. A ver. ¿Ahí se ve o no? Sí, ahí se está empezando a ver. Disculpen la desprolijidad. Ustedes me dicen si en mi pantalla yo estoy viendo como F5, pero por ahí si quieren le paso el PowerPoint. Debes cambiar la pantalla que estás compartiendo. Estás compartiendo la edición y no estás compartiendo la presentación. Volvé a compartir y cambia la pantalla. Bien. Disculpen un segundito nomás. John, ¿podés comenzar desde nuevo tu charla, por favor? No, los organizadores me van a matar. A ver, ahí puede ser. Ahora está perfecto. Bueno, gracias. Ahí está impecable. Muchas gracias. Ahí está impecable. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, la tonada del amigo debe ser de Chile, así que debe tener muy cerca este templo madre. Bueno, básicamente lo que le estaba comentando era que había llegado yo a intentar descubrir este poder, ¿sí?, espiritual de la oración, después de analizar algunas anécdotas, experiencias. Quería saber algunos amigos qué experiencias habían tenido en esto. Llegué a una charla del arquitecto Siamak Hariri, que es el arquitecto constructor del Templo Madre Continental en Chile. Es una charla que está en YouTube, después si quieren se las puedo compartir, donde él explica qué fue lo que lo inspiró a este diseño, a este formato y a esta belleza de templo. Y él dice que mientras estaba pensando cómo construir un templo en el cual la idea para la construcción era novedosa,
Él dice tenía que tener 9 lados, que era el símbolo de la perfección, que tenía que estar abierto para gente de todas las religiones o inclusive gente que no tiene fe, que tenía que hacer algo novedoso, porque son los primeros templos que está llevando adelante la comunidad Bahá'í, entonces no hay demasiados modelos o parámetros para seguir. Y dice que en medio de esa intriga y que estaba como intentando ver cómo diseñaba para presentar el proyecto, encontró la siguiente cita de los escritos Bahá'ís que justamente hablan de la oración. La pueden encontrar en los 7 valles y dice algo, dice así, Bahá'u'lláh dice así: si ustedes se alzan en oración y si sus oraciones son respondidas, los pilares de vuestro corazón se iluminarán. Y eso es lo que lo inspiró al arquitecto para dar el formato y los materiales con el que diseñó el actual templo que están viendo ustedes en pantalla. Y fue una doble función o un doble efecto que vio en esa cita de la oración, donde la iluminación interna, en este caso del templo, termina siendo posteriormente, con las oraciones, ¿verdad? Y la alabanza que se hace allí dentro, termina siendo una iluminación externa, a través del alabastro, y es el material con el que se construyó. Y es lo mismo, él dice, que cuando vemos a una persona, vieron que muchas veces decimos, wow, qué persona radiante, él ve exactamente la misma similitud, de esa iluminación interior en nosotros, cómo se transforma en una iluminación exterior. Y esto me lleva un poquitito a pensar en la cita que ven en pantalla, que Abdu'l-Bahá dice, oración y meditación, dedicad mucho tiempo a esas dos cosas, entonces conoceréis este gran anhelo y solo entonces podréis comenzar a vivir la vida. Entonces me fui un poquitito a pensar en este segundo poder espiritual que es la meditación. Porque en realidad es un concepto un poco confundido, no está demasiado claro. El guardián nos ayuda un poquitito a aclararlo, pero muchas veces confundimos oración con meditación, y vamos a ver un poquitito qué es lo que nos dice el guardián al respecto. En relación a la meditación, dice Joy Effendi, la inspiración recibida mediante la meditación es de una naturaleza tal que no se puede medir ni determinar. Dios puede inspirar en nuestras mentes cosas de las que no teníamos conocimiento previo. Dice el guardián Joy Effendi que no hay una manera explícita de meditar. Es más, él dice, en general a las personas o a nosotros mismos se nos ha enseñado a orar. Se nos ha instado a orar. Inclusive memorizamos oraciones. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos enseñó a meditar? Hoy día conocemos un poco la idea de meditación en esto de, bueno, quizás poner la mente en blanco, acallar los pensamientos o vaciarnos de pensamientos, que obviamente, dice el guardián, puede funcionar. Pero no es a este tipo de meditación la que está recomendando Joy Effendi, porque él compara la meditación como el camino de regreso a Dios. Dice que la inspiración recibida no se puede medir ni determinar. Tiene una naturaleza que el hombre no es capaz de comprender. El hombre, en la meditación, entra en el verdadero reino de Dios. Mahoma dice que el verdadero creyente vive en ambos mundos y que con la meditación tenemos esa posibilidad. Entonces ahí me quise centrar un poquitito en este tema que para mí fue muy novedoso, ¿sí? Y viéndolo más como un poder espiritual que tenemos las personas. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo meditamos? El guardián reitera que no hay una forma establecida, o sea que cada uno puede experimentarlo libremente. Pero lo que sí nos dice, y que nos puede ayudar, dice que existen objetos de meditación. Es decir, enfocar nuestros pensamientos cuando estamos meditando, como por ejemplo, meditar sobre un texto sagrado, sobre la vida de Bahá'u'lláh, sobre nuestras acciones, sobre métodos de enseñanza, etc. Y esto me llevó a pensar de la importancia de la introspección y la meditación, que indefectiblemente no pude dejar de pensar en esta cita. Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti, dice Bahá'u'lláh.
obtén de ella su resplandor. Cuando pensamos que la lámpara del Creador está dentro de nosotros, entonces tenemos que pensar de que no somos parte de esta creación que nos rodea. Este es un concepto que me impactó mucho. Creer que vivimos como parte de esta creación que nos rodea es vivir en una ilusión, porque nosotros somos la revelación de Dios y su lámpara está en nosotros. Entonces ahí ya tenemos una forma de poder empezar a meditar, buscando esa luz de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Allí vamos a encontrar atributos, ni siquiera sabíamos que teníamos. También, cuando descubrimos esas perlas que tenemos que animarlos, tenemos que expresarlos para que ese brillo se refleje en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y algo que relacioné mucho con la charla que nos había dado el consejero Daniel Duarte hace un ratito, cuando hablaba de esto de crear las sociedades de fe. Si no desarrollamos esta parte espiritual, estamos privados de ayudar a contribuir al orden de Bahá'u'lláh. Y eso me pareció un nivel nuevo de conciencia, como decía el consejero. Ahora bien, para llevarlo un poquitito más a la práctica, Abdul Bahá nos da un ejercicio práctico para cada uno de nosotros en relación a la meditación. Y nos dice, mediten comparando el día de hoy con el día de ayer. Y vean en qué situación están cada uno. Cómo está su creencia, cómo está su fe, cómo está su corazón, cómo está el servicio, si aumentó nuestro amor por la humanidad. Y dice que si la respuesta es sí, entonces agradecer a Dios y pedirle que incremente esas cualidades. Todos recordarán la cita que dice que cada amanecer sea mejor que su víspera y cada mañana más rica que su ayer. Y yo siempre escuchaba esa cita y decía, bueno, ¿y cómo la implemento? Bueno, a través de la meditación, Abdul Bahá nos dice que puede ser una buena herramienta para tener más poderes espirituales. Y lo último, para ir terminando el tema de la meditación, es que, decía esto el señor Dunbar en una charla, el señor Hooper Dunbar, dice que por ahí no podemos distinguir claramente en ese estado de meditación cuál es nuestro deseo y cuál es la iluminación que recibimos. Pero lo que sí se abre es un canal entre la oración y la guía que recibimos. Y esa es la prueba de la existencia del Espíritu Santo. Me quedé tan fascinado con esto que los invito a cada uno de ustedes a que salgan a probar empíricamente la existencia del Espíritu Santo. Pasaremos ahora al tercer poder espiritual, espero estar bien con el tiempo, que es el estudio, otro de los elementos fundamentales dentro de la vida espiritual de las personas. Dice Bahá'u'lláh, lee todos los días los versos revelados por Dios. Bendito es el hombre que los recite y reflexione sobre ellos. O sea, sumergirnos en las palabras y las escrituras sagradas tiene que ser algo constante, porque es la fuente de energía para todas las otras actividades. Este concepto es genial. Los escritos no fueron hechos para ser escuchados, sino para ser puestos en práctica. Nos recomienda el Guardián algunos libros, como por ejemplo el Kitab Igan, Palabras ocultas, Dios pasa, e inclusive Rompedores del Alba, la narración de Nabil, que dice que más que libros de historia, son libros para estudiar y meditar sobre los hechos que llevaron adelante esos héroes y qué motivó a realizar esos actos que hoy día nosotros tomamos como ejemplo e inspiración. El señor Dunbar nos da 6 claves para el estudio, que cuando los leía me di cuenta que pensé que con el primero nomás yo ya estaba estudiando. Dice, el primero es leer el texto, el segundo es releer, el tercero es ahondar minuciosamente, el cuarto es digerir el concepto que se está leyendo, el quinto elemento es dominar el contenido de estos libros y por último memorizar. Así de importante nos expresan los escritos que es el estudio de la palabra y los textos sagrados. Y bueno, estos 3 elementos, como decía el extracto de la carta del Guardián, tienen que
ser llevados adelante a través de la acción, porque es ahí donde se ve el resultado tangible. Entonces el último elemento, el último poder espiritual que quería compartir con ustedes, está relacionado con las acciones, con nuestras acciones. Y todos probablemente se van al libro 1, ¿no? Que las acciones y no las palabras sean vuestro adorno, dice Baha'u'lláh. Entonces la oración, la meditación y el estudio deben ser lubricados con la acción. O sea que el mundo material también es creación de Dios. Y cuando oramos, meditamos, estudiamos, atraemos esos poderes espirituales y sus efectos a este mundo material. ¿Y cuáles son las acciones que debemos realizar? Bueno, por lo pronto, en principio, dice el guardián, que seremos juzgados únicamente en relación a los dones que hemos recibido en esta vida. Entonces se va a sopesar entre lo que se nos dio y lo que hemos hecho con esos dones que recibimos. No hay comparación entre las personas, porque no sabemos lo que Dios ha dado a cada uno de los demás. Solo podríamos ver a Abdul Bahá y seguir su ejemplo. Con todo esto que hemos adquirido con la oración, con la meditación y el estudio, tenemos que aprender a brillar con esa alegría de amar a Dios y a la humanidad. Y una acción para llevar a la práctica, siempre me gusta dejarle una tarea a todos los que por ahí me escuchan, es la enseñanza. Nunca deberíamos dejar pasar un solo día sin haber enseñado a una sola alma. Recuerdo una maestra viajera de enseñanza pionera en Argentina que me dijo, en cada respiración tengo presente la enseñanza. Y la enseñanza tiene dos procesos. Uno es dar a conocer el mensaje y el otro es nutrir a esa alma. Nunca debemos olvidar que en realidad es el Espíritu Santo quien despierta a esa alma, pero todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de la enseñanza. La enseñanza es la piedra angular de todos los demás servicios. El mundo actual no quiere sermones, quiere amor y acción. Y el más meritorio de los servicios que alguien pudiera dar es llevar ese espíritu divino y guía a un alma. Dice Abdul Bahá que las claves para la enseñanza son dos. Derramar amor sobre las personas, primero. Y cuando ellas nos amen, recién allí nuestras palabras podrán tener efecto. Entonces me preguntaba si realmente al momento de enseñar estoy amando previamente a esa persona para que mis palabras tengan efecto. Hay una anécdota de Abdul Bahá en Acá, hoy cuando estábamos viendo un poco el efecto que hoy día está teniendo en la población y en los descendientes de aquellos habitantes de esa ciudad que han conocido a Abdul Bahá, que al principio no era para nada de esta manera. Es más, ante la llegada de los Bahá'ís, de Baha'u'lláh y la comitiva con Abdul Bahá, los Bahá'ís no eran para nada queridos ni bienvenidos en la ciudad de Acá. Y hay una anécdota que por ahí algunos de ustedes lo conozcan, en la cual había un comerciante cristiano que se dedicaba a la compra-venta de carbón. En ese momento era muy importante porque permitía muchas actividades y bienestar, por lo menos para cocinar, no había electricidad y demás. Pero ese cristiano, un Bahá'í que había ido a comprar, le había hecho, le había cobrado demasiado caro, que se sentía estafado a pesar de haber pagado por ese carbón. Abdul Bahá, cuando se entera, y vamos pensando un poquitito por qué la acción es un poder espiritual, decide ir a hablar con este mercader. Lo esperó 3 horas sentado hasta que lo atienda. Podemos ir individualizando, ¿no? Allí, amor, paciencia. Y los amigos que habían quedado en la tienda de campaña no sabían qué había pasado con Abdul Bahá, dónde estaba, por qué había tardado tanto. Sin embargo, él estuvo 3 horas sentado esperándolo pacientemente para que este mercader lo atienda. Y cuando después de 3 horas lo atendió, lo primero que le dijo a este mercader ¿es usted uno de los prisioneros de esta ciudad? Y Abdul Bahá le dijo sí.
Y le dice, ¿y cuál es el crimen por el que está prisionero? Y Abdu'l-Bahá, quien siempre en la enseñanza utilizaba puentes para llegar al corazón de las personas, le dijo, es el mismo crimen que cometió Jesucristo. El mercader abrió sus ojos de manera tal que no podía creer que esta persona prisionera le estaba hablando sobre el Evangelio de Jesucristo. Pueden ustedes ir detectando un poquitito el poder espiritual de las acciones, ¿verdad? Entonces ahí se empezó a confrontar la arrogancia que tenía el comerciante en aquel momento con la paciencia de Abdu'l-Bahá. Uno de los amigos de la comitiva Bahá'í en Acá les dio apoyo y sustento a todos los creyentes de esa ciudad, y de allí en adelante quedó demostrado que tan potente es el poder de nuestras acciones. Entonces, queridos amigos, como para ir, espero no haberme excedido, y para ir cumpliendo y terminando con esta breve presentación, podríamos terminar concluyendo sobre los poderes espirituales, en que la oración, sumado a la meditación, agregado el estudio, y todo ello llevado a la acción con muchísimo amor, es de alguna manera la forma de llevar al éxito de ustedes y de todos nosotros nuestros esfuerzos como Bahá'ís. Muchísimas gracias. John. Gracias, amigo. Muy lindo, muy lindo. Hermoso. Gracias, Omid Jan. Muchas, 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 muchas gracias, Omid. Muchas gracias, Omid. Aquí está mirando a tu querida madre, Shahla Jun, que está feliz de tener un hijo servidor de la causa, y a tu familia que están contigo. A quienes mandamos muchos saludos a todas las familias. No atiendo a nadie. Recordando al señor Sabeti y mamá Tajere también en esta escuela de verano, que siempre nos han estado apoyando espiritualmente. Muy bien, muchas gracias, Omillón. Realmente nos has traído desde Tierra Santa, además de buenas noticias, fragancias, como dice el mensaje, enfocarnos hacia estos 4 puntos de poderes especiales, ¿no? Para poder tener todo el equipamiento necesario para las conferencias que están por venir y el plan de 9 años. Te agradezco muchísimo por tu radiancia espiritual y también tu amorosa aceptación por esta presentación. Te mandamos un gran cariño para ti y toda tu familia en el norte del país y a los amigos presentes allí. Creo que a Omillón la perdimos por Wi-Fi, ¿verdad? Bueno, no, muchas gracias, está. Muchas gracias. Un beso grande, no quería interrumpir. Ahí apareció. Muy bien, gracias a usted. Gracias a ustedes. Pensé que estabas buscando más poderes espirituales. busquen ustedes también, busquen ustedes. Gracias, Omillón. Te mando un gran cariño, un gran abrazo de parte de todos los presentes de la escuela, y un año maravilloso en el norte del país con tantas actividades para crecimiento. Muchas gracias, Omillón.